Entre Ceuta y Gibraltar. Buenas tardes, ondariano. Otro programa más con todos vosotros desde Palma Palmilla, desde Onda Color. Ya sabéis, en el 107.3 de frecuencia modulada. Hoy vamos a seguir concienciando o analizando la realidad desde una conciencia social crítica. Como el tema que vamos a tocar es un poquito espinoso, con lo debido respeto a la Administración de Justicia, con lo debido respeto a la presunción de inocencia de cualquier aludido, como es lógico, vamos a dar el teléfono del programa para que cualquiera que se sienta aludido directa o indirectamente se pudiera poner en contacto con nosotros, ya sea al teléfono 952 61 15 67, o también lo puede hacer a través de comentarios en nuestra página de Facebook de Voz Alternativa o comentarios en la página de Voz Alternativa en iVoox, donde colgaremos el programa. El tema que vamos a tratar hoy es Caso Bar España. Es un bar en la zona del Levante, en Benicarló. Nos vamos a referir al mega escándalo dentro del PP español, con personajes importantes de la política implicados en graves crímenes. Así lo cuenta CNT el 4 de octubre del 2016, en un artículo firmado por Neal Bodman Casadi. Pero también vamos a utilizar una serie de fuentes que son la de Progresismo Humano, WordPress, 4 de octubre del 2016, también el diario El Triangle, 5 de octubre del 2009, el número 938, también en este mismo diario del Levante, el número 1122, y vamos a tener en cuenta, entre otras, la denuncia que está preparando la ONG Internacional de Defensa de Derechos Humanos, CENIC Center, por presuntos crímenes de lesa humanidad. Remitiéndonos a todas estas fuentes y siempre con el entrecomillado de presuntos delincuentes o presuntos implicados, respetando la presunción de inocencia y respetando la decisión que en el futuro pueda adoptar tanto el juez internacional Tribunal de la Haya o cualquier otro, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y respetando, como es lógico, cualquier decisión judicial que se tome, pues nosotros vamos a intentar entrevistar a varios invitados, un tema que podría poner una trama de delitos encima de la mesa. Esto viene desde las décadas de los años 90 y ya hubo diligencias previas en Juzgado de Vinaròs número 2, por ejemplo, las 522/97, aunque también previamente las 411 del 96 y posteriormente las 703 del 2002. Podríamos hablar también de la diligencia previa 457/2004 del Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs. Vamos a tratar a lo largo de este programa qué es lo que hay detrás del caso Bar España, qué es lo que denuncian las víctimas y qué es lo que está pasando. O sea, estamos hablando de la punta del iceberg de un sistema de corrupción generalizado y un silencio de los corderos provocado por el encubrimiento de instituciones. Nosotros pondremos en la mesa los datos que tenemos, invitaremos a que las personas y los oyentes investiguen personalmente sobre el tema Caso Bar España. Se puede meter en internet y hay muchísima documentación, tanto de psicólogos, de médicos, de víctimas, de denunciantes, presuntos arrepentidos, que también habrían denunciado sobre los casos que pasaron allí, y bueno, cada uno juzgará y se preguntará, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué esto lleva tanto tiempo parado? ¿Y por qué ha tenido que ser una ONG que defiende los derechos internacionales la que tenga que interponer una denuncia al Tribunal de la Haya para que se intenten averiguar y se le dé voz a las víctimas, se le oiga y se investigue esta posible trama y este escándalo que hay en el Levante? Una trama que podría estar encubriendo una red de abuso de menores e incluso llegan hasta denunciar asesinato de menores. Es el caso Bar España, un bar en Benicarló. Vamos a tratar de explicar qué es lo que hay detrás de todo este caso o las críticas que se le puede hacer a instituciones tan importantes como Fiscalía, los tribunales, Fuerzas de Cuerpo de Seguridad, médicos, centros de protección de menores, cuidadores de menores. Vamos a ver a través de este caso si realmente existe una trama en el Levante español y que puede extenderse a otras zonas de España, si tiene conexión con casos internacionales, por ejemplo el Pizzagate, del que hemos hablado en programas anteriores, o el caso Dutroux en Bélgica.
Bueno, pues tenemos al primer invitado al teléfono, que es Fernando Reyes, de una comisión independiente de defensa, ayuda y protección del menor en Cataluña. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Carlos. Sobre irregularidades en la protección de menores allí en tu comunidad, ¿puedes comentarnos algo? Puedo comentarte mucho, vamos a intentar sintetizarlo. Serias irregularidades hay prácticamente desde que se declara un desamparo, ¿eh? Rayan la ilegalidad. Por ejemplo, se proclaman desamparos por condiciones en las que no están ni estipulados en la ley. Lo que pasa es que luego resulta de que pues hacen unos informes favorables a que ellos puedan declarar ese desamparo y bueno, como son ellos los que cortan y manejan, pues la verdad es que no hay mucho radio de acción, ¿no? ¿Qué te parece que, por ejemplo, la policía venga a tu casa porque han declarado un desamparo, se presenten, tiren la puerta abajo, el niño al que van a coger se le arranquen de los brazos de su madre, con el consecuente trauma? O sea, que vayan a los colegios sin aviso y cuando te das cuenta tú vas a ir a buscar a tu hijo al colegio y ya no está. No entiendo por qué esa agresividad o esa forma violenta de hacerlo, y por otro lado, por qué vas cuando yo no estoy, es como si me lo estás como usurpando, ¿no? Es como una cosa. Después, además, si le sumamos los estándares que les ponen a los padres para recuperar a los hijos, los padres y las madres, dijéramos que son prácticamente inasumibles, es un poco incongruente o incoherente. Porque claro, si tú me dices a mí, oye, para recuperar a tu hijo vas a tener que cumplir ciertas condiciones, pero esas condiciones, por la situación socioeconómica que se vive, es prácticamente imposible, porque el 90% de las familias no están en condiciones de cumplir esos requisitos, imagínate, pues entonces me estás pidiendo algo que no voy a poder cumplir, con lo cual raramente voy a poder recuperar a mi hijo, y de hecho es lo que está pasando, ¿no? ¿Crees que detrás de todo lo que es el tutelar de menores desamparados, según la ley española, lo que hay es un negocio y lo que hay es una desprotección al final de los niños? En cualquier ámbito de la vida, cuando metes una empresa privada a gestionar algo, esa empresa tiene que obtener unos beneficios, y es su razón de ser, y es legítimo y es normal. Lo que pasa es que, claro, si ya hablamos centros de menores concertados, que son empresas privadas, que están recibiendo por cada niño, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y empezamos a ver por dónde cantan los números, 4.000 euros por cada niño, ¿vale? Tú imagínate que eres una empresa y para cubrir tus gastos y obtener unos beneficios tienes que tener, pues por ejemplo, ahora contando en niños, no son 4.000 euros, ¿vale? Pues yo tengo que ganarme 100.000 euros. Entonces, ¿qué pasa? Que entramos un poco en el dilema o en el conflicto de intereses, en que yo para llegar a esos objetivos que a mí me marcan como empresa, voy a tener que mantener un cupo de niños, cueste lo que cueste y o sea como sea, yo tengo que cumplir esos objetivos. Entonces me parece que, por supuesto, no podemos entrar en un tema tan delicado como nuestra infancia, porque los hijos serán de los padres, ¿vale? Pero es que los niños es un patrimonio, y es para mí el recurso más valioso que puede tener un país o que puede tener la sociedad. ¿Se está criminalizando la pobreza? O sea, ¿se le están retirando a los padres hijos por situación a lo mejor económica? En vez de ayudar a estas familias, llevan a estos niños a retirarlos de los padres. Incluso a veces omiten la posibilidad de que convivan con familia nuclear, o sea, no nuclear, con familia extensiva. Familia extensa, sí, completamente, Carlos, completamente. O sea, de hecho, fíjate qué absurdo puede llegar a ser el que se declaren, porque, por ejemplo, la ley establece que no se puede declarar un desamparo por pobreza, pero como es tan fácil, en un entorno, cuando uno tiene ciertas carencias, pues por nuestro propio contexto y el entorno en el que vivimos, la familia de la que venimos, porque todo el mundo no tiene la misma educación, etcétera, etcétera, claro que presentan carencias. Entonces, ¿qué pasa? Que cogen, te hacen una entrevista y te dicen, pues usted, mire, no da en esto en educación, no tiene capacidades de habilidades parentales de tal. Pum, te sacan ahí, te hacen un informe y te desvaloran, ¿me entiendes? Y claro, es fácil que cualquiera que haga un informe te lo pueda hacer, si es psicológico, te lo pueda hacer desfavorable, porque eso es difícilmente demostrable. Y como solo tiene la opción de que ese informe te lo hagan ellos y ya luego hacen y deshacen, pues no sé, que no me huele muy bien. Luego, por otro lado, qué fácil sería, ¿no?, coger y de esos 4.000 euros que Europa, porque es Europa la que nos da ese dinero, ¿eh? De esos 4.000 euros, ¿por qué no creamos unos buenos programas y establecemos una renta básica para esas familias y les ayudamos económicamente para que esos niños no se separen de sus padres? Es que lo veo totalmente
incoherente. Hay muchas opciones y yo veo que las cosas no van como tienen que ir. Parece que se está cosificando un poco al niño como si fuera un producto de un negocio que hay detrás de esa protección de menores, como hemos comentado con otras asociaciones en programas anteriores. Y estamos hablando de niños desamparados. Niños, infancia, protección, ayuda. Parece que es el remedio peor que la enfermedad. Pero también queremos tratar en el programa de hoy, porque está referido principalmente al caso Bar España y todo lo que hay detrás, por ejemplo, el centro de menores de Bike Maestrat. Antes de entrar, una puntualización más. Estamos hablando de desamparo, pero también hay organismos públicos de tutelar de menores cuando han sido sancionados por alguna responsabilidad penal. Y eso están privados de libertad en centros que también están en manos privadas. Sí. Bueno, a mí me gustaría aprovechar la ocasión para decirte que estoy seguro de que hay gente que hace bien su trabajo, ¿vale? A los que lo hagan mal tienen que hacerse responsables de su mala praxis y tienen que asumir sus responsabilidades, pero también quería aprovechar y romper una lanza porque estoy seguro de que hay gente honesta que está trabajando con los niños y que algunos, no todos los centros están denunciados por temas tan graves como trata de niños, prostitución infantil y pornografía infantil, ¿no? Claro, lo hay y es un cáncer que, mira, para que lo entendamos claramente, como en el tema del menor hay un oscurantismo que raya la perversión, en el tema de información, respaldándonos en que estamos protegiendo al menor, que eso me hace muchísima gracia, que no sepamos qué hacemos con ellos para protegerlos. Uno no sabe nunca lo que pasa con esos niños y luego cuando pasa algo se tapa. Dijéramos que es como al final, es casi como un tema que no existe, de hecho, porque la gente se está quejando y está habiendo denuncias, la gente está saliendo a la calle, se están creando asociaciones e incluso movimientos que son como María Turquesa, ¿no? Que son una gente que están luchando mucho, pero no son los únicos, ¿no? Hay mucha gente que se está levantando y está protestando. Fernando, ¿conoces de casos en tu comunidad de maltrato, prostitución e incluso niños suicidados? Sí, señor, los hay. No voy a dar datos específicos porque, bueno, eso incluso está el dominio de todo. No es un caso concreto. El hecho es de por qué pasa eso y cuando pasa, qué es lo que se hace. Es muy importante, ¿no? ¿A quién estamos protegiendo? Porque cuando... Y es una pregunta que parece sencilla, pero no lo es. Cuando un menor sufre, por ejemplo, la violación por parte de uno de algún responsable del centro o lo derivan a un piso donde lo hacen prostituirse, por ejemplo, cuando eso salta a la luz, al final el resultado es que, y fíjate, tío, no sé ni cómo llamarlo esto, resulta que al final se acaba protegiendo más al infractor que a la víctima, lamentablemente, ¿sabes? Y luego resulta de que, sin ir más lejos, hubo un responsable de Cruz Roja de un pueblo de Blanes, en Girona, que resulta que hace 2 años pues lo pillaron que abusaba de niños, ¿vale? Entonces, resulta de que la primera noticia que salió ponía que llevaba más de 15 años abusando de niños y que eran más de 40, o algo así. Pues al año siguiente, cuando iba a salir el juicio, la noticia ponía, se le va a juzgar por 3 abusos. Entonces, ¿estamos locos o qué coño está pasando? Perdona la palabra. Resulta de que luego todo se maquilla, todo se habla, todo se pacta, realmente se comete una injusticia antes ya ni de que vayan a juicio. Se pierde la garantía total. Estoy con los auriculares y a veces se me mueve, tío. Estoy viendo muy mal el sonido. Fernando, ¿cómo le podría explicar al oyente de qué se trata el famoso caso Bar España, que está saliendo en medios de comunicación alternativos, que puso de relieve el Triangle en octubre del 2009. Esto también salió en La Sexta y también en un programa de Antena 3 que se llamaba Pederasta al Descubierto, en el 2007. Desde tu punto de vista y de vuestra comisión, ¿cómo se puede explicar a los oyentes de qué se trata este tema? Bueno, pues este tema se trata de una red internacional de pederastia, de abuso de menores y un comercio de pornografía infantil, por un lado. Por otro, por lo visto, los datos apuntan, o directamente ellos pues lo que hacían era hacer rituales con los niños, hacer violaciones y asesinatos en directo, todo ya con una idea como más, ya no solo por comerciar, sino por hacer una especie de rituales satánicos, etcétera, con un interés personal, porque se ve que deben de ser pues un grupo adorador de algún tipo de estas cosas, ¿vale? De hecho no es un grupito, todo es un movimiento a nivel internacional. Por ejemplo, esas cintas que
y venían, se han comerciado por todo el mundo, ¿no? Era una fuente de ingresos que ellos tenían para poder seguir haciendo sus historias. ¿Qué relación tendría este caso, Bar España, un bar que se encuentra en Benicarló, qué relación tendría con una residencia de menores de la zona, Baix Maestrat, incluso con alguna finca como Mas de Col? Tienen relación porque eran como unos puntos o centros neurálgicos en los que cada uno pues tenía su función, eran unas áreas que ellos tienen o tenían preparadas para esto. El centro era el suministro de ellos, desde ahí pues sacaban los niños. Por otro lado, en el Bar España se cometían las violaciones, supuestamente, ¿vale? Yo te hablo todo supuestamente y te hablo en base a la información que he podido ir recopilando, ¿de acuerdo? De hecho, yo no puedo demostrar si es verdad o no, pero siempre puedo decir lo que nuestras investigaciones han dado como resultado o en qué punto nos encontramos, ¿no? Más del Col también lo que hacían, ahí es donde se ve que se fundaba para hacer el tema de los rituales, y hay unos testimonios que está grabado en vídeo, etcétera, etcétera, de algunos de los niños que estuvieron presentes, que hablan incluso pues de un asesinato a un niño gitano, pues se ve que dibujaron en el suelo un símbolo, etcétera, lo repartieron, al final al niño gitano le pegaron 3 tiros, se ve, y todo con tintes ritualísticos, ¿entiendes? Claro, tienes que entender que una persona que tiene tantos, o una organización que tiene tantos recursos, no deben de ser cuatro de estos que se les va la pinza, para que me entiendas. Ahí pues seguramente hay gente metida con muchos recursos económicos y por ende mucho poder. El perfil que, según los medios, tanto en redes sociales como en YouTube, fuentes de que disponemos, hablan de personajes importantes de la política, miembros de la justicia, miembros de la fiscalía, miembros de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, médicos, educadores de centros de protección de menor, sí, empresario importante tanto a nivel español como internacional. Es que las instituciones son ciegas, porque también consta en las informaciones pues las múltiples denuncias de al menos 7 víctimas de todos estos abusos, y sin embargo la justicia parece que no ha hecho nada. Estamos hablando, y hay que informarle a nuestros oyentes, de que esta trama vendría desde mediados de los años 90 hasta la actualidad. Ajá. Casi. Sí. Además tiene más antigüedad de lo que puede aparecer. Incluso hay un testimonio de una señora que trabajó allí durante muchísimos años. Ella relataba cómo desde comenzar a trabajar allí, que estoy hablando de hace 30 años, se veían bajar como bultos tapados con sábanas de una manera, ¿no? Y la mujer esta pues decía que eso lleva muchísimos años pasando, ¿no? Le trataron como un perro, le pegaron varias veces. Lo que su pluma escribió tuvo que pagar con creces. Ataba la pared, le dieron con la vara, sin quejarse acusó. Los pavos que le daban están esperando que llegue la hora para ceñirle al cuello el nudo de la soga. Dicen que mañana le quitan la vía, va a clarear el nuevo día. Están esperando que llegue la hora para ceñirle al cuello el nudo de la soga. Suenan los tambores en la lejanía para acompañarle en su agonía. No se morían los versos aunque se mate el poeta. No se muere el universo porque se funda un planeta. No por faltar la luz hace perder la vista. Tampoco muere el arte, no muere el artista. No ha de morirse el arte, solo muere el artista. Están esperando que llegue la hora para seguirla. Luego el tema de... Dices que la justicia no ha hecho nada. Claro que ha hecho. Si realmente todo esto, siendo todos los testimonios que hay, están en lo cierto, la justicia, es que no generalicemos. Las personas que se tenían que haber encargado de resolver eso,
seguramente han hecho todo lo contrario. Entonces, claro que han hecho, pero lo que han hecho es lo que no debían, porque en vez de solucionarlo, pues seguramente por intereses partidistas, lo han arreglado de tal manera para desacreditar a estas pobres personas y para poder salir airosos de un tema tan grave, ¿eh? Entonces, yo creo que sí que han hecho, pero han hecho todo lo contrario que tenían que hacer y para salvarse el culo, hablando claro, porque no se entiende de que hayan denuncias, que todas vayan a parar al mismo juzgado y que sean las mismas personas las que están ahí y que ninguna se resuelva a favor. Es más, casi algunas se resuelven en contra de las víctimas, ¿vale? Fernando, precisamente eso te quería preguntar. Para poder sostener en el ocultismo toda esta trama de la que estamos hablando y que ha sido denunciada incluso por escrito en los juzgados, existen diligencias previas, como la 522 del 97 en el juzgado de instrucción número 2 de Vinarós, debe ser por corrupción, porque la corrupción generalizada llega a tocar estas instituciones. Uh-huh. Sí, por supuesto, claro. Lo que pasa es que, lo que te comento, si eso se ha tapado, ahí entramos desde el centro de menores donde estaban estos chiquillos y estos niños y niñas. Todo eso está entrelazado y ahí participan desde el portero, por decirte algo, el que guarda las llaves y abre la puerta del centro, hasta que cuando ya se denuncia, la persona encargada de llevar a trámite todo eso y de poder averiguar qué es lo que ha sucedido, que ha sido así o no, de abajo arriba. Esto es un conjunto y una red creada ahí que precisamente lo que no te da opción, no te deja alternativa. Porque precisamente cuando acabas, por ejemplo, cuando acabas denunciando los hechos, resulta de que eso no se resuelve y lo que se hace es desviarlo, y lo que se hace es entorpecerlo, y lo que se hace tal, o sea, el último fin que tú, o la última alternativa que te queda, es que la justicia pues pueda actuar en casos tan graves como este. En cambio, si eso no es efectivo, se acabó. ¿Me explico? Fernando, consta en las publicaciones que entre los denunciantes no solo hay padre y madre de víctimas, sino las propias víctimas que ya han cumplido la mayoría de edad e incluso arrepentidos, personas miembros que pertenecían a esa trama criminal. Ajá. Y que se han arrepentido y que han denunciado a la propia trama ante Fiscalía Anticorrupción. Sí, señor, lo hay. Lo hay, de hecho, pues lo están pagando claro, porque casi prácticamente algunos los han delegado al ostracismo para que nos entendamos hasta al rechazo social completo, es decir, en vez de ser una persona o darles un mínimo de credibilidad, lo que han hecho es tirarlos por tierra. Bueno, han sufrido las peores consecuencias personas que están denunciando que abusaron de ellos y de sus hijos, o incluso que algunos que participaron han dicho, señores, que esto estaba pasando, es que yo trabajaba con ellos. Y fíjate cómo se dan las cosas de que seguimos igual. Nadie hace caso, no se ha resuelto nada, etcétera, etcétera. Si alguien que está trabajando con una organización no te sirve tampoco, aquí está pasando algo, porque ya no son las víctimas. Que dice, hostia, puede haber un interés, están inventando, déjate de... Vale, dilo, pero ¿y si te llega uno que precisamente te dice que yo he trabajado con ellos? Tampoco tiene credibilidad. Entre el perfil de las víctimas, solo por mencionar a dos, los hermanos Maura Ferreres, dos hermanos que salieron en el 2007 en un programa de Antena 3 que se llamaba Pederasta al Descubierto. Y a partir de entonces parece ser, o denuncian familiares y asociaciones de aquella zona, que están siendo represaliados y llevan más o cerca de 10 años en prisión. De hecho, sí. De hecho, hay que entender también de que una persona que sufre tales consecuencias, pues muchos de ellos, la verdad es que la vida después no les ha favorecido demasiado, y menos en las condiciones que uno puede salir, mentales y de todo tipo. Pues claro, es lógico de que luego tu vida se desarrolle a través de conflictos y problemas, ¿no? Pero sí te puedo decir de que es verdad que los dos hermanos han estado en prisión. De hecho, algunos de ellos, teniendo la misma condena a los dos, se ve que ahora le han dado la libertad y al otro no. Sí. Los han mantenido ahí más de 10 años en la cárcel, según dicen todos los familiares, conocidos, los abogados, etcétera, con unas condenas como, ¿cómo te lo diría?, aumentadas o llevadas al máximo, o el máximo nivel, en cosas que a otras personas a lo mejor no le hubieran condenado ni a la mitad de tiempo. Fernando, ¿crees que...? Utilizando la vara más dura, claro, de medir. Por eso, ¿vale?, te pregunto, como si hubiera detrás una represalia por haber denunciado a estos altos cargos de política, exacto, de tribunales, etcétera. Sí,
parece una represalia en toda regla. Y bueno, cuando el río suena, agua lleva, Carlos. ¿Te consta que ha tenido que ser una organización, una ONG internacional de defensa de derechos humanos, CENIC, Centro CENIC, la que tenga que intentar darle movimiento a este caso a través del Tribunal de La Haya? A mí me consta que hay un grupo de personas muy comprometidas y muy legal y muy valiente. Ellos se pusieron en contacto con CENIC, por lo visto. Entonces le comentaron y le aportaron todas las pruebas materiales, documentales, gráficas y etcétera que tenían. Y bueno, fíjate cómo será que un organismo que firmó en el convenio, está incluido su firma en el convenio de Roma para poder declarar delitos, por ejemplo, internacionales, delitos contra la humanidad, ¿no? ¿Cómo será que han llevado al Tribunal de La Haya el tema de ese señor? Entonces, me parece que por algo lo llevarán. Si tuvieran una mínima duda razonable, ya no hubieran hecho esa declaración de declararlo como delincuente de crímenes contra la humanidad, ¿no? Supongo. Fernando, y en tu experiencia en la lucha, la protección y la ayuda al menor, ¿tú crees que detrás de este perfil de autores de esta red criminal está la psicopatía? O sea, ¿son psicópatas? ¿Se mueven por el dinero? ¿Ambas cosas? ¿Los rituales satánicos a los que te refería antes? ¿Tres cosas? ¿El dinero qué papel juega en toda esta historia? Creo que ahí están todos los intereses metidos. Entonces, seguramente, ¿cómo decirte? Habrá como unos ciertos niveles, si lo hay siempre. Hay gente que los tendrán manipulados por el poder y el dinero, por ejemplo, ¿no? Y los tienen allí y los manejan a su antojo. De hecho, date cuenta que todas estas cosas, al final, de lo que se trata es de la manipulación y de poder mover los hilos de la gente que se supone que son los que están para dirigir las cosas. Entonces, claro, que tienen muchos mecanismos en este sentido, involucrándolos en crímenes de todo tipo, alentando pues la codicia, el ansia de poder, etcétera, etcétera. Pero los hay completamente convencidos de que, por ejemplo, bebiendo sangre humana y comiendo carne, haciendo rituales de canibalismo, pues eso mejora tu salud y te hace más longevo. Por ejemplo, o sea... Volviendo a la crítica de la justicia, como bien decías tú, hay ovejas negras como en todos los sitios, en todas las instituciones, y hay gente muy correcta. Pero, por ejemplo, las palabras que decía Mercedes Alaya, la jueza que instruyó lo del caso de Irene Andalucía, decía que había una justicia para ricos y otra para el resto, criticando ella un poco el trato que había visto desde dentro de la institución. ¿Crees que todo esto se mueve en este ambiente de corrupción que estamos señalando? Carlos, está clarísimo que si yo tengo influencias, lógicamente la misma palabra lo dice, puedo influir. Que esa influencia sea notable o no, al final los resultados cantan y se supone que alguien ha influido en un dictamen de un magistrado que lo está dando con una falta de sentido común, porque a veces no hace falta ser abogado ni saber de leyes. Muchas veces, aplicando el sentido común, no hace falta que nos vayamos más lejos. Y ves que en las actuaciones que se hacen, lo que más falta es el sentido común, es que hay una influencia de algún tipo, ¿sabes? Porque dudo mucho que la capacidad del magistrado no dé para tener sentido común. Me parece que están preparados para eso y para más. En este mismo sentido, Fernando, López Bernal, fiscal anticorrupción, ya ex fiscal anticorrupción de Murcia, también ha denunciado esas presiones, esa influencia desde la política al tema judicial. ¿También tiene que ver un poco con este ámbito de corrupción que estamos intentando denunciar? Sí, Carlos, y bueno, supongo, claro. Y a lo que me refiero es que no te acabo de contestar lo de antes y decías que para que hay justicia, y viene relacionado con esta pregunta también, ¿vale? Lo podemos contestar en conjunto. Claro que hay justicia para ricos y para pobres, por supuesto. Primero por el tema que te comentaba de las influencias, ¿de acuerdo? Y por otro porque los mecanismos legales, cuando yo, por ejemplo, tengo que pagar unos abogados, tengo que tener una serie de gastos y tengo que recurrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, las que sean, hasta llegar a donde tenga que llegar, al Tribunal Superior de Justicia o lo que sea, cada paso que yo doy me cuesta dinero. Y si yo no tengo recursos, resulta que me pierdo. ¿Por qué? Por agotamiento económico. No puedo. Entonces, claro que no hay justicia para mí. Lo mismo que para ti, que te puedes pagar los recursos que haga falta. ¿Me explico? Entonces, estamos entrando en una situación de desprotección total. Y luego, encima, todos hablamos de lo mismo, de las influencias, cuando hay personas que quieren hacer de verdad bien su trabajo, pero al hacerlo van a ser perjudicados ciertas personas que tienen mucho poder, mucha influencia, mueven sus hilos, hacen lo que aprietan o dan sus órdenes, y eso se maneja y se pone a su conveniencia. Y así ha pasado siempre,
Y de momento, por desgracia, se ve que sigue pasando. Decía antes del sentido común aplicado a la justicia. ¿No crees que para evitar estos sistemas o estos tentáculos de la corrupción al tema judicial, a lo mejor sería interesante fomentar y desarrollar más aún el jurado popular? O sea, que fuera el pueblo el que juzgara estos casos. Yo creo que cuanta más queramos supervisión, cuantos más elementos haya que no sean dependientes unos de otros, hay mayores garantías, qué duda cabe. Porque, por ejemplo, si tú tienes un grupo de personas que no está vinculado a ese equipo que está juzgando y esas personas ven que hay una serie de irregularidades, pueden decir, no, señores, esto se para aquí, estos señores no pueden hacer este trabajo porque no lo están haciendo con garantías. Pero si no hay esos observadores, no hay otras personas que estén participando, ¿quién tiene voz? Nadie dice nada. O sea, nadie puede decir nada porque no hay nadie para decir nada. No sé si me he explicado. ¿Sabe que se está rodando una película por Valentín Figueres, que parece ser que es un director bastante insurgente sobre este tema, que se llamaría La Manada? Sí. ¿La Manada? Uh-huh. Sí. Tengo noticias que va a hacer una película y demás. Y que de hecho ya hay varios grupos, hablando del caso Bar España, que ya se están poniendo muy en serio en tirar el tema para adelante, ¿sabes? Porque esto, a raíz de las investigaciones no te voy a decir un número exacto por no faltar a la verdad, pero yo conozco a dos seres de dos o tres que han hecho un trabajo excepcional, tanto a nivel de material gráfico, haciendo vídeos, como de recogida documental y de entrevistas y contacto directo con todas las personas involucradas, no involucradas, yéndose allá a la zona y haciendo una investigación brutal, ¿no? Y me consta de que bueno, a raíz de eso se empezó a dar voz y otra vez se retomó, pero se ha tirado muchos años en la sombra y claro, supongo que si alguien tiene algo que temer o algo que esconder, ahora está viendo claro de que eso que pensaban que ya se había terminado y que se habían salido un poco con la suya, pues quizá al final no sea como ellos pensaban, quizá. Lo que tenemos que hacer es que salga la verdad. Para terminar nuestra entrevista me gustaría preguntarte sobre dos conexiones, una reciente y una histórica. La primera, la conexión del caso, según tu opinión y según la información de que tú dispones, ¿no? Vuestra comisión de protección al menor. La conexión entre la corrupción y la trama del caso Bar España con Pizzagate, el caso que sea internacional, que se ha denunciado a través de los mensajes de Wikileaks de Julian Assange en América. Bueno, te comento, sí, lo conozco un poco, el tema, otro tema bastante grave. Yo lo que sí te puedo comentar, y ante estas cosas soy bastante prudente, lo suelo ser, todos estos movimientos son movimientos internacionales. Nadie actúa, si no hay muchas piezas interconectadas, no se puede distribuir, por ejemplo, una pornografía infantil, no tienes acceso a cierta información, ciertos recursos, ciertas cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que sin encontrar una relación directa, porque yo ahora mismo no tengo ese dato, por supuestísimo que está relacionado, está vinculado, porque los que dijéramos están un poco las cúpulas de dirección que dirigen todos estos movimientos criminales, por llamarlo de alguna manera, están repartidas por el mundo, pero tienen un denominador común y una conexión. Para mi humilde opinión, por supuesto que y la otra conexión que te quería decir es histórica. Este año cumple 25 años el caso de la niña de Alcácer, un caso que fue cerrado por la justicia con una sentencia parcial, condenando a una persona, faltando una persona que huyó de la justicia y dando la posibilidad en la sentencia de que también hubiera algún tercero metido en este caso, con cierta crítica a la investigación, etcétera. Pero la pregunta que yo digo, según hemos leído información de los testigos arrepentidos de este caso, del VAR, podría ser que los dos principales acusados del crimen de la niña de Alcácer estuvieran relacionados con el caso Bar España. Podría ser. Incluso, si te das cuenta, hay elementos comunes como la famosa Cruz de Caravaca, que se encontró una de las víctimas. Ya empezamos con simbolismo. Cuando entramos en simbolismo, empezamos a hablar de todo esto de rituales, etcétera. Y como te he dicho antes, que está todo relacionado, interconectado, y además estamos viendo de que precisamente, qué casualidad que fue en esta zona tan particular como en la zona del Levante, ¿no? Que se dan un cúmulo de circunstancias y una serie de coincidencias en las que llama mucho la atención que precisamente sea en ese área. Entonces, no tengo personalmente
muchas dudas, pero claro, como no te puedo decir a ciencia cierta que sea que sí o si no. Ya para finalizar, sí, decirte que en España hay muchas desapariciones a lo largo de todo lo que es el territorio del Estado español. Hay muchas desapariciones. Ahora mismo, por ejemplo, está el caso de Diana Kerr, el cuerpo lamentablemente de Marta de Castillo. Pero quiero conectarlo una vez más con la desaparición, según dice la noticia, de más de 10.000 refugiados de la guerra de Siria que han desaparecido en Europa. Y yo te pregunto, como miembro de una comisión independiente de ayuda y protección al menor, ¿qué se puede hacer? ¿Qué iniciativa vosotros propondríais para conseguir una protección eficaz de los derechos del menor? Yo te puedo hablar, por ejemplo, en el ámbito de los centros de menores, porque claro, si tendríamos que abordar un montón de ámbitos, porque no es lo mismo un campo de refugiados, no es el mismo contexto ni el mismo entorno que, por ejemplo, unos centros de menores. Mira, en los centros de menores, para empezar, debería de haber, que ya hay en otros países de Europa, la figura del observador, cosa que no existe y queremos pedir que eso se instaure y se implante. El observador es una persona que supervisa que todo funcione correctamente dentro. Además, no directamente vinculado a ese centro que supervisa, sino de un organismo independiente, ¿vale? Eso, por ejemplo. Luego, las situaciones de desprotección se dan cuando uno tiene la total libertad de hacer y deshacer a su antojo. Entonces, resulta que yo, si me equivoco, como soy yo el que decido, no importa que me equivoque. Y encima luego, lamentablemente, pues no se pagan consecuencias, porque soy yo el que me equivoco. Yo puedo taparlo porque tengo los medios y los recursos y puedo hacerlo, y entonces eso no llega nunca, o si llega sin credibilidad, porque no llega de las fuentes oficiales, autorizadas, ¿vale? Por ejemplo, también se va a pedir de que siempre se graben las entrevistas con los padres, que por otro lado se hagan las revisiones que se tienen que hacer cada 6 meses, que no se hacen para que el mismo menor pueda expresarse, que cuenten con el niño, no cuenten con el niño. Hay muchas cosas, Carlos. Sí. Que definirlo así en cuatro directrices es un poquito complicado. Sí. Bueno, pues seguiremos luchando y seguiremos en contacto, ¿no? Para ver los avances que se hagan, no solo en este caso concreto, sino a nivel general, ¿no? Por supuesto, además hay una serie de datos y las informaciones, sobre todo, estaría bien que entendiéramos un poco el origen de cómo se está o cómo se ha conformado lo que se iba a llamar el Estatuto del Menor. Es un tema que sería súper interesante que pudiéramos, que se pudiera comentar y que se estudiara. Ya lo comentaremos. Y es muy interesante y muy significativo de dónde parte un poco el origen que ha derivado en la situación actual con el menor. A nivel mundial, te diría. Muy bien. Quedaremos para seguir profundizando sobre todos estos temas en defensa de los derechos del menor en ulteriores programas, si te parece bien. Sí, señor. Me parece estupendamente. Bueno, pues Fernando, muchas gracias por atendernos y muchas gracias por tus opiniones. Sí, señor. Yo lo que quería agradeceros de verdad y felicitaros por el trabajo que hacéis, porque me encanta, en serio. Voy escuchando desde que os conocí. O sea, me gusta mucho cómo hacéis el trabajo y os quiero felicitar y decir que para mí es un honor y un placer poder colaborar con vosotros, ¿vale? Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Vale, gracias, Carlos. Que mañana le quitan la vida, aclarar el nuevo día. Están esperando que llegue la hora para ceñirle al cuello el nudo de la soga. Suenan los tambores en la lejanía para acompañarle en su agonía. No se morirán los versos aunque se mate el poeta. No se muere el universo porque se funda un planeta. No por faltar la luz hace perder la vista. Tampoco muere el arte, no muere el artista. No ha de morirse el arte, solo muere el artista. Están esperando que llegue la hora para ceñirle al cuello el nudo de la soga. Dicen que mañana le quitan la vida al clarear el nuevo día. Están esperando que llegue la hora para ceñirle al cuello el nudo de la soga. Suenan los tambores en la lejanía para acompañarle en su agonía.
Bueno, pues también tenemos como invitada hoy en el programa Voz Alternativa a Mamen Causa. Buenas tardes, Mamen. Buenas tardes. Bueno, ¿puedes presentarte a nuestro oyente? Bueno, soy Mamen Causa, encantada de poder expresar lo que llevo callándome muchos años. Antes de nada, quiero decir que todo lo que voy a contar va a ser presuntamente, hasta que no se demuestre lo contrario, ante la justicia, ya que hay 0 responsables. Y bueno, yo quiero hablar de unos amigos que fueron asesinados, supuestamente, porque claro, eso no está probado. Pero antes de entrar en este tema, hoy el programa, como le hemos explicado a nuestros oyentes, va sobre el caso Bar España. Nosotros hacemos una pregunta a nuestros oyentes si esta es la punta de iceberg de una corrupción generalizada. También hablamos, como un subtítulo del programa, de el silencio de los corderos. ¿Qué hay detrás del silencio? Encubrimiento, miedo. Y entonces, para explicarle a nuestros oyentes, tú eres de la zona, ¿no? De la zona de Levante y precisamente de la zona concreta del caso que estamos analizando. Sí, yo soy de allí, sí. ¿Podría explicarle a nuestros oyentes en qué consiste en general el caso Bar España? Si tiene relación con la finca Mas de Col y con la residencia de menores Baix Maestrat. Maestrat, sí. Es el centro de menores Baix Maestrat, la masía Mas del Coll y el caso Bar España, o sea, todo está relacionado. Bueno, pues eso es una mafia que, por supuesto, como tantas otras mafias, están relacionadas con otros muchos casos que no te sabría decir, porque yo en concreto es esto lo que estoy estudiando bastante y metida de lleno en esto. Y bueno, esto es una mafia pues que se dedica a todo tipo de por ejemplo, películas de snuff de niños. Se dedican a drogas, se dedican a oro, se dedican a muchas cosas. ¿Prostitución infantil también? Sí, prostitución infantil, claro. Hacen la prostitución infantil, graban las películas y las convierten en películas de snuff para llevárselas fuera o a saber dónde estarán esas películas. Y la relación entre estos 3 lugares que hemos indicado, ¿se podría decir, como decía nuestro invitado Fernando, de que utilizan a niños desamparados de este centro o han utilizado en algún momento niños desamparados de este centro para llevarlo al Bar España para rodar esas películas? Sí, o sea, los sacaban del centro y igual los llevaban al Mas del Coll, que al Bar España, que eran violados también en el mismo centro. O sea, hay niños en los escritos. La gente que no sepa de este caso, que por favor busque en Google el caso Bar España y así sacará bastante información sobre el caso. En concreto, aparte de toda esta red que ha sido denunciada en diarios como El Triangle de aquella zona, también han salido pequeños detallitos en La Sexta y también un programa de Antena 3 en el año 2007, que era Pederasta al Descubierto, en la que, al parecer, los chicos que declararon en aquel programa han estado en la cárcel o están todavía. ¿Qué sabes de ellos, de los hermanos Maura Ferreres? De los hermanos Maura Ferreres ha salido uno. Nosotros fuimos a Valencia a pedir que se sacaran a los 2 porque era injusto por lo que estaban allí. Entonces, bueno, ellos dijeron que sí, que iban a salir los 2 y eso fue en diciembre y justamente en enero sacan a un hermano y al otro lo dejan dentro. Mamen, eso es una reunión que tenéis con la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana, Mónica Oltra. Sí, así fue una reunión. ¿Y en principio quedaron o prometieron investigar sobre el caso Bar España o solo en la situación de los 2 menores, de estos 2 menores? No, o sea, ahí se comentó todo, pero en especial fuimos a que se sacaran a los 2 niños de la cárcel. Pero allí se dejó documentación sobre el caso, ya que ellos dijeron que los asistentes sociales de Castellón los habían cambiado y que se podría hacer algo. Pero bueno, de momento eso ha quedado así y no sé cómo va a seguir. O sea, depende de cómo siga, pues haremos nosotros lo nuestro también. Somos gente libre, libre como el viento, como las estrellas en el firmamento. Exprimo jugo de la vida cada momento. Somos gente libre, libre como el viento, como las hazañas de mis pensamientos. Me sobran las palabras para decir lo que pienso. Chucho chungo que a mí me ladre y protocolos que no me cuadren, ni altos mandos que a mí me manden, que no y que no. Y un corazón sin maleficio que me lo dañe, ni agua turbia que me lo empañe. No existe delito que a mí me engañe, y que no y que no. Libre yo me siento libre, libre como la estrella, como va con la botella que peta el cristal y empieza a navegar. Libre yo me siento libre, el cielo también vuela.
bonito nombre tienes, libertad. Libre, 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 libre. Petar el volumen hasta que el planeta vibre. Y somos gente libre, libre como el viento, como las estrellas en el firmamento. Exprimo el jugo de la vida en cada momento. Ya lo decían los chichos. Escucha, colega, este sabio bicho. Más vale ser libre y pobre que rico y preso en tu libertad. Ya lo decían los chichos. Escucha, colega, este sabio bicho. Más vale ser libre y pobre que rico y preso en tu libertad. Estos dos niños, Domingo y Miguel Ángel creo que se llama, Sí. estos niños fueron víctimas, fueron niños que estuvieron en el colegio, en la residencia Baix Maestrat, ¿no? Sí, claro, estuvieron allí, sí. Y se puede ver documentación tanto en YouTube como en los medios, como hemos dicho, el Triangle, y existen diligencias penales en el juzgado de instrucción número 2 de Vinaròs, la 522 del 97, la 411 del 96, la 703 del 2000 y otras cuantas diligencias que ponen de relieve las denuncias de estos menores, además de otros padres y otras madres de menores que habrían sido víctimas, ¿no? Sí, sí, por supuesto, hay denuncias, hay documentos, eso todo está en Google, por eso yo siempre digo que quien no sepa del caso, que lo busque en Google, que ponga simplemente Caso Bar España y ahí salen denuncias, documentos, hay Dropbox, esto no es ningún invento, o sea, son denuncias hechos por los niños cuando eran pequeños y luego hay dibujos de cuando eran pequeños que todavía no conocían quién eran los que estaban detrás de todo eso, y luego con el tiempo pues los niños se han ido haciendo grandes y hasta que han descubierto quién eran los señores que los violaban. Como hablábamos con Fernando Reyes de la Comisión Independiente de Defensa, Ayuda y Protección del Menor de Cataluña, que ha sido el invitado que hemos tenido antes, el perfil de las personas que están detrás, los autores materiales de esta trama de pederastía en la región de Levante, en tu zona, son políticos, dice que afecta también a algunos miembros de tribunales, de fiscalía, de fuerzas de cuerpo de seguridad, médicos, cuidadores de niños, me imagino que se referirá a esa residencia en concreto, y empresarios, tanto españoles como internacionales, que podrían estar detrás de toda esta trama. Sí, perfecto, lo estás explicando perfectamente. ¿Por qué la justicia o las instituciones no están actuando o no han venido actuando en defensa de los intereses de la víctima? ¿Qué se te ocurre o por la información que tienes o cuál es tu opinión? ¿Es la corrupción lo que hay detrás y lo que impide que esto avance? Bueno, ahí hay una mano negra, ahí hay nombrada una jueza que es la fundamental de todo el caso, es la que falsifica documentos, es la que se sienta en una mesa frente a otros de la mafia, es quien decide a quién se quita de en medio y a quién no, la que acude cuando hay algún cadáver, la primera que acude es ella y la que habla con la prensa es ella. O sea, esa jueza es la fundamental de todo el caso. Es la que esconde los papeles de quien no le interesa, o sea, los denunciantes denuncian y luego resulta que los denunciantes son denunciados. Y se paralizan las diligencias de investigación, las diligencias judiciales se paralizan, se archivan, no se siguen adelante, parece ser, ¿no? Claro, ahí, o sea, la fundamental es la jueza, es la que lleva todo el caso y, claro, es la jueza la que estaba también en la mafia esa metida. Claro, pero estamos hablando de instituciones, pero por encima de las instituciones están grandes empresarios y grandes políticos también de la zona, que también han sido denunciados y señalados no solo por la víctima, sino incluso por medios de comunicación como el Triangle. Quiere decir que está vinculado esa corrupción y esa conexión entre políticos corruptos y algunos miembros de los tribunales corruptos en vuestra zona, en Levante. Sí, claro. Ahí hay de todo, ahí hay políticos, hay médicos, hay guardias civiles, hay jueces, hay fiscales, hay de todo un poco. Y sin embargo se ve como padre de los primeros que ponen la denuncia, aquella denuncia 522 del 97, padre de dos niñas que habrían sido objeto de esta trama, ha sido perseguido. ¿Lo conoces personalmente a este hombre? Claro. ¿Hay miedo en aquella zona, en la zona donde tú vives, para hablar sobre este tema? Hay mucho miedo porque se han recibido muchos anónimos diciendo de gente que, claro, no quiere decir su nombre por miedo y, sin embargo, todo el pueblo sabe lo que está ocurriendo. Se esconden porque tienen miedo, porque ya han habido bastantes muertes y, claro, ya se sabe que no hay que pensar mucho para saber ¿de dónde salen las muertes? Sí. Antes de entrar en algunos casos que nos puedas comentar
tú como vecina que eres y posiblemente amiga de algunas de las víctimas, pero antes de eso, ¿te consta que ha tenido que ser una ONG internacional de defensa de los derechos humanos como es Centro CENIC la que haya adoptado la iniciativa de denunciar este caso del Bar España al Tribunal de La Haya? Sí, porque desde luego aquí en España está difícil porque resulta que la jueza llega a todos los juzgados donde se pueda denunciar, porque esto también se denunció ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid y la jueza llegó hasta ahí. O sea, vayas donde vayas a denunciarlo, la jueza tiene tanto poder que llega a cualquier sitio de España. Entonces, pues bueno, se llegó hasta el CENIC, pues... Sin embargo, según el CENIC, la persona a la que se juzgaría por crímenes de lesa humanidad sería a un tal C.F., que es más bien de la trama política, más que de las instituciones judiciales o fiscales. Sí, así es. Eso está ya en Internet, ya está por todos los sitios. Tu experiencia como vecina de la zona y como conocida de algunas de las personas que podrían haber sido objeto ya no del abuso de menores que estamos denunciando a lo largo del programa, sino ya de asesinatos selectivos. ¿Se comenta también esa denuncia de crímenes de lesa humanidad? Bueno, en el pueblo no lo suelo hablar con la gente porque tiene miedo de hablar de esas cosas. No habla. Tiene que ser una decidida y hablar, o cualquier persona que tenga la suficiente fortaleza para querer hablar del tema. Pero yo de eso no hablo en el pueblo del tema porque nadie quiere hablar. Sí, pero si yo te pregunto, por ejemplo, relacionado con el caso Bar España y la trama criminal, la red criminal que hay detrás de todo este tema, el caso de una enfermera... Alicia Martínez. Alicia Martínez, ¿podrías comentar algo para nuestro oyente sobre la información que tú tengas o la opinión que tú tengas? Bueno, Alicia Martínez era la enfermera que cuando violaban a los niños era la que los curaba, la que los cosía cuando les hacían los desgarros. Entonces esta mujer se quiso salir de la trama porque vio que eso era demasiado fuerte, ella no lo podía soportar y estaba vinculada con un juez, tenía de pareja sentimental a un juez de la trama. Entonces, en cuanto él notó que ella se quería ir, que se quería salir, eso se decidió, como yo digo siempre, en la mesa redonda del caso Bar España, por supuesto siempre con la jueza presente, y decidieron quitársela de en medio. Quien quiera salir de la trama tiene que salir muerto. ¿Y qué pasó con esta señora? Pues a esta señora resulta que apareció su coche en Vinaroz y ella apareció en el mar en Peñíscola. De autopsias no sé nada, pero que lo que sí se habló es que era imposible que si la hubieran tirado, por ejemplo, en Vinaroz, hubiera aparecido en Peñíscola. Eso quiere decir que el coche lo dejarían allí, encontraron varios enseres por el camino y bueno, ya se las apañaron para dejarla en Peñíscola, en la playa, como fuera, y que la encontraran así. Para sostener la hipótesis de que efectivamente esta mujer hubiese sido represaliada por su actitud en contra de la trama, parece que hay información bastante interesante, tanto en YouTube como en documentales y en páginas Facebook, de uno de los arrepentidos del caso de la red del caso Bar España, ¿no? Sí, claro, que fue el chico que trabajaba para ellos, que menudeaba con droga y bueno, se salió de la droga y el chico quiso contar todo lo que allí pasaba. O sea, eso está también en Internet, en Google se puede buscar perfectamente y está en la página Despertares. En uno de los últimos comentarios está el chico este declarando y ahí fue donde yo descubrí la muerte de mis amigos, porque la muerte de mis amigos pasó en el año 99. ¿Puede indicarnos, puede profundizar un poquito sobre ese caso de tu amigo? Bueno, mira, mis amigos, lo que dicen en el periódico El País, dice que en junio del 99, la muerte de 3 miembros de la familia, un hombre, una mujer y su hijo de 14 años fueron encontrados en el interior de un chalet de una urbanización situada entre los términos de Benicarló y Peñíscola. Ese sitio está bastante apartado, está en la montaña. Los cuerpos presentaban numerosas mordeduras de los 3 perros, 2 rottweilers y un pastor alemán. La investigación descarta que los animales causaron las 3 muertes. Y sospecha que el padre asesinó a su esposa e hijo, y después se quitó la vida. Bueno, esto es lo que dicen los periódicos. Ahora viene lo bueno, que dice que el juzgado número 2 de Vinaroz, encargado de la instrucción del caso, ha decretado el secreto de sumario, por lo que no hay versión oficial de los hechos. Siempre el juzgado número 2 de Vinaroz. Claro, siempre el juzgado número 2, que era donde estaba
la jueza. Resulta que, sin embargo, fuentes de la investigación han explicado que la principal hipótesis con la que se trabaja es que el padre asesinara a su esposa y a su hijo y posteriormente se suicidase. Corroboraría esta teoría el hecho de que la madre y el hijo fueron encontrados en distintas estancias que el padre, al lado de cuyo cadáver se halló una pistola. Las sospechas de los familiares de que algo extraño ocurría las desató una llamada del colegio a un familiar del hijo, alertándola de la ausencia del joven en las clases desde hacía varios días. Algo no habitual en el niño, a quien se consideraba un buen estudiante. Los vecinos tampoco sospecharon nada hasta la llegada de la Guardia Civil, a pesar de que sí se habían dado cuenta de que la casa llevaba varios días con la luz encendida y la puerta principal abierta. También faltaba desde hacía días uno de los dos coches de la familia. Los responsables de la investigación sostienen que los animales devoraron los cadáveres de sus amos. Los 3 perros de gran tamaño llegaron a mutilar los cuerpos y arrancar la cabeza de uno de los cadáveres. El veterinario confirmó que habían sido sacrificados por orden de la juez instructora del caso. El final, en grande, la Guardia Civil sospecha que el padre se suicidó tras matar a su familia. Bueno, ahora te voy a decir, hay una licencia de sepultura, ahora te contaré un poco más, hay una licencia de sepultura donde hay 6 dedos amputados del marido y de la mujer. Diligencia previa 776/97, 30 de agosto del 98. Ellos fueron asesinados en junio. Qué casualidad que el 30 de agosto entierran los 6 dedos amputados, ¿vale? ¿Qué significado tiene este dato tan extraño, según tú? Ahora te lo contaré porque, mira, ahora viene una declaración de un guardia civil que fue al que llamaron cuando pasó todo esto. ¿Qué relación tiene que ver todo esto con la trama, así a nivel general, con la trama del caso Bar España? Bueno, ahora te lo digo. Murieron en un chalet de Peñíscola, presuntamente asesinados por el propio marido, pero tengo claro que fueron víctimas de la trata Bar España. Porque el marido era bombero forestal y le metieron de lleno. En la trama. Te podría contar unos cuantos detalles que yo solo sé. Conozco al abogado que se presentó el día del entierro, a ofrecerse gratis a llevar el caso. A la madre de mi amiga la convenció un abogado el mismo día del entierro para que firmara un papel en blanco. En Castellón es muy famoso. Yo sé lo que había en el chalet habitualmente y sé lo que me encontré cuando quitaron el precinto. Todo lo que había vaciado la policía para que no se supiera. En la placa que tenía el abogado en la puerta de su edificio le pusieron asesino. Enfrente de los juzgados de Castellón tenía el despacho. El marido Manolo Flos fue vilmente engañado. Era bombero forestal. Iba en helicóptero. Le hicieron guardar unas placas en el chalet. Las placas significan unas placas de falsificar, pero bueno, ahora se explicará. Le hicieron guardar unas placas en el chalet. Luego chivatazo. ¿Sabes que antes de entrar en el chalet, para liquidarlos, lo intentaron en pleno monte, pero solo le partieron las piernas, haciendo simular accidente laboral en tareas de extinción? Año 99. La peseta era nuestra moneda, pues eran placas de falsificar euros. En el escondite del jardín había las placas de falsificar euros y miles de euros, aún antes de salir al mercado, y ahí va el tema. Y luego los vídeos de los niños, ¿qué tienen que ver con el tema? Se preguntan, ¿no?, la gente. Pues bueno, el tema de los niños es la rama pedofilia, dinero, poder, vicio y extorsión, aparte de droga y otras cosas más. Bueno, ahí un lacayo de la trama de Benicarló, gay y pederasta, viajaba mucho. Nunca daba nombres. La víctima, el marido, siempre decía: esa gente me llama, esa gente me pide, esa gente. Pero el día del entierro había un grupo de personas que les dio el pésame. Muy, muy raros. Le pegaron una paliza al cámara de televisión española, que intentó grabar el sepelio. Tengo constancia que desde el balcón del ayuntamiento de Benicarló grabaron todos los movimientos de la gente que asistió al sepelio. Chicos de 30 a 35 años, forasteros y españoles, se presentaron a la madre de la mujer asesinada. Le dijeron que venían de Madrid y eran conocidos de ella, de la mujer y del marido. La jueza nunca quiso recibir a la familia. Desvalijaron el chalet para asegurarse que el marido no dejó ninguna prueba escondida. El abogado se cameló a la madre para que no contratara a otro. El veterinario vendiendo a Interview la historia. Bueno, ahí sale lo de la enfermera. La historia: encerraron a una chica 3 días, luego salió en las aguas de Peñíscola asesinada. Otra chica que quería hablar, Alicia la enfermera. O sea, relacionándolo un poco con la muerte de esta familia, la muerte también de Alicia. Sí, el de al lado del féretro, un CNI infiltrado. Como verás, de perros nada.
Los perros conocían a la gente que entró, nunca se comerían a los dueños. Bueno, y ahora cuenta la historia un guardia civil que estuvo en el caso. Un guardia civil entró en un bar a tomarse un café a las 8:30. Al mismo tiempo recibió una llamada y dijo volver, que había recibido una llamada muy grave y bueno, pasadas unas horas volvió al bar. Según unos cuantos testigos, tenía la cara desencajada y la expresión propia del horror que había presenciado. Le preguntaron sobre lo ocurrido, le costaba articular palabra. Poco a poco fue contando el espectáculo del horror. Contó que al entrar al chalet de la familia Flos se encontró con el cuerpo del niño en el jardín, con la cabeza separada del cuerpo, que el marido estaba muerto en el sofá y pudo ver que al marido le habían disparado un tiro que le había entrado por la espalda a la altura del omóplato, que su mujer estaba atada por las manos y los pies a las 4 esquinas de la cama, con cables de la luz y un tiro en la frente. Siguió contando el guardia civil que estando en el lugar de los hechos, luego la señora jueza, famosa de la trama, del juzgado número 2 de Vinaròs, para proceder al levantamiento de los cadáveres. Como no, tenía que estar ella allí, claro. Que también llegó el enterrador de Peñíscola, que al mismo tiempo es policía local. Pasado un tiempo, el guardia civil habló con el enterrador y le confirmó lo relatado. Por mi parte, tengo la confirmación de lo ocurrido en la escena del triple crimen. Cualquier criminólogo o cualquier persona normal, y empleando la lógica, se puede entender que Manolo Flos no pudo suicidarse pegándose un tiro en la espalda y a la altura del omóplato. Les ruego que miren las estadísticas sobre las diferentes formas de suicidio. Quienes cometieron el triple asesinato se cebaron sádicamente, más bien lo hicieron en forma de ritual. A estos mafiosos les gusta la sangre y el sufrimiento de las personas, que en otras ocasiones han sido raptadas y asesinadas por ellos. ¿Qué relación tienes con esta familia? ¿Por qué dices tú amistad? ¿Con quién de ellos? ¿Cómo? Mira, esta familia yo los conozco de toda la vida, de toda la vida. O sea, han sido amigos míos de toda la vida. Tanto él, porque ha vivido en un sitio donde yo tenía familia, y lo conozco desde que éramos niños, y ella lo mismo. O sea, nos conocemos, hasta hemos salido juntos de juerga antes de que ellos se casaran. ¿No te consta que hubiera ningún problema familiar, que pudiera...? No, entre ellos ningún problema familiar. Y sin embargo sí te consta de que tuviera el hombre implicado en la trama de alguna manera, con esto de la placa de falsificación de dinero. Bueno, lo que pasa que a él lo metieron de lleno, pues a lo mejor le dijeron si quería ganarse un dinero y escondió las placas y el dinero. A ver, a mí eso no me consta porque yo ya empecé a trabajar y ya no tenía tanto contacto con ellos. Lo que pasa que sí, 2 semanas antes vi a mi amiga y me dijo, mamen, tengo miedo. Y ahí se quedó la cosa, o sea, yo le pregunté por qué, pero ella no me quiso contestar. Lo que sí, luego, cuando pasó lo de los asesinatos, yo pregunté a una amiga en común con ellos y les pregunté que qué había pasado, que no podía ser que el marido hubiera matado a la mujer y al niño y se hubiera suicidado. Y me dice, mamen, dice, aquí esto es una mafia. Hay un francés, un italiano y varios españoles. Dice, pero no te puedo decir más. Es lo único que me dijo. Eso en ese año. Hasta que yo investigando, encontré por internet lo de la muerte de mis amigos y seguidamente salió todo el caso Bar España. Hay otro caso de presuntamente asesinato extraño en vuestra zona, no sé si lo conoces, el de Miguel Roy. Sí, bueno, es que Miguel Roy resulta que llevaba un videoclub en Peñíscola y según habló el portero del Bar España, ahí en el videoclub se visionaban algunas películas snuff que ellos grababan y se dice también que también se visionó el vídeo de las niñas de Alcácer. Pero claro, eso lo dijo el portero, eso no lo sabemos. Luego, a los 2 años, resulta que también matan a la hermana de mi amiga, Desiree. ¿Y eso cómo fue? Pues mira, casi las mismas circunstancias. Lo que pasa que ellos hacen ver como que eso ha sido, que el marido ha matado a la mujer, pero en verdad no fue así.
porque a él lo mandaron a hacer un recado a cierto sitio y la mujer se quedó sola en casa. Pues bueno, alguien entró en su casa y yo no sé si llevaba como 30 puñaladas. Estaba embarazada de 2 meses, la asesinaron frente a su hijo de 2 años. Es que, de verdad, tengo la piel de gallina, perdona. Sí, sin problema. Y al marido, cuando estaba de viaje con un coche, porque eso lo supimos después, cuando fuimos a ver el coche accidentado de él, resulta que el chico sufrió un accidente por el camino y chocó con otro coche de cara y se mató él y mató a los acompañantes del otro coche. Pero claro, al ir a ver al desguace el coche, resulta que en una de las partes laterales del coche había un golpe, como que alguien por atrás le había dado un golpe para que el coche perdiera el control. Luego dijeron que había sido el marido el que había matado a la mujer y que se había dado a la fuga y por eso había sufrido el accidente. Pero claro, atando cabos y mirando las cosas, no fue así. Y resulta que a la hermana la mataron porque la hermana sabía lo que le había pasado a su otra hermana. Entonces la hermana empezó a hablar y los otros, en cuanto se enteraron que ella estaba hablando de cosas que no debía, se la cargaron. En 2 años mataron 2 hermanas, 2 familias. Impunidad de esta red criminal de la que está hablando, pero una impunidad que parece que se va a acabar, ¿no? Por los movimientos que está habiendo, por la intención de esta ONG CENIC de denunciarlo al Tribunal de la Haya. ¿No te parece que se está moviendo el tema como para entrar y investigar y sacar a la luz lo negro que puede haber detrás, oculto? Sí, yo creo que sí, claro. Yo creo que eso va a salir y que si aquí en España no es posible, pues se hará todo lo posible para que salga fuera de España. O sea, ya que aquí tienen ellos todas las capacidades para llegar a ciertos sitios, para que las denuncias no sigan su curso, pues entonces habrá que hacer otras cosas. Ya que somos un grupo bastante grande de gente con mucho apoyo, o sea, aunque alguno de nosotros nos pasara algo, también tenemos detrás muchas cosas guardadas, muchos documentos, muchos papeles que todavía no han salido a la luz. O sea que en caso de que a alguien de nosotros, de los que estamos investigando, pasara algo, aquí estallaría la bomba, porque ya tenemos unos cuantos contactos con los que poder acudir y protegernos. O sea, esto no va a quedar así y esto no va a parar. Sin embargo, o sea, yo llevo desde el año 99 investigando y yo no voy a parar. Parece que algunas piezas ya de esta trama están cayendo, ¿no? Por ejemplo, alguno de ellos ha tenido que pasar, aunque sea por otros motivos, como Al Capone por la cárcel. Bueno, hay uno que ha pasado por la cárcel, pero no ha sido justamente por lo que se le ha juzgado por el motivo. Claro, por eso digo, como Al Capone, por delitos fiscales, pero no por los hechos criminales que estamos denunciando. Teniendo la jueza detrás, desde luego ellos están muy protegidos, pero bueno, el chollo se les va a acabar. Eso lo tenemos claro, que el chollo se les va a acabar. ¿Y crees, Mamen, que esta corrupción que hay detrás de toda esta red y mafia solo afecta al Levante español? ¿O tú crees que es generalizar, se puede generalizar al resto del Estado, a la isla, que también parece que hay problemas de abuso de menores en residencias de la isla y también fuera de España? ¿Cómo lo ves? No, esto es generalizado, eso es en todo el mundo, es fuera de España, es aquí en España. Hay otros muchos Bar España, como por ejemplo este año pasado se localizó también en Tarragona, hubo un caso que era el mismo caso que el Bar España, que también disfrazaban a los niños, les ponían sus disfraces, pero claro, cayeron pues los 4 lacayos que digo yo, o sea, los peces gordos nunca caen, siempre caen pues gente así, los de verdad nunca caen. Y ya se lo montan bien montado para que... Mame, ¿dónde podría acudir nuestros oyentes para investigar más sobre este caso, para que ellos saquen sus propias conclusiones? ¿Algunas páginas, algunos documentales que tú le puedas aconsejar?
Mira, documentales yo les aconsejo que solo poniendo, porque mira, hay un PDF que yo misma lo he conseguido a través de Google. O sea, solo en Google, buscando Caso Bar España, te sale cantidad de información. O sea, hay un montón de páginas donde pueden reunir toda clase de información. Hay PDFs enteros, ahí hay denuncias, están los escritos de los niños. O sea, es que es increíble la información que hay por Internet. Increíble. ¿Y sabe algo de una película que se está rodando que se podría titular La Manada y que parece ser que el director sería Valentín Figueres, un director insurgente, sobre el tema del caso Bar España y la trama esta que estamos denunciando? Es que yo de esto preferiría no hablar, Carlos. Vale. ¿Alguna cosita más que quiera aportar, Mame, a tu intervención? Bueno, pues yo nada más, yo solo deseo que esto salga a la luz, que se haga justicia, que ya llevamos muchos años luchando contra esto, que esto no puede seguir así, que yo sé que esto se sigue haciendo en otros sitios, que hay muchos bares de España, que los niños no se tocan y que debemos seguir luchando porque todo esto termine. Pues muchas gracias, Mamen. Esperamos contar contigo en otro programa más adelante en lo que nos pueda avanzar algunos resultados positivos sobre esta investigación y sobre otras que pueda haber efectivamente en defensa de los niños, que creo que son la parte más débil y que se merece todo nuestro esfuerzo de apoyo para protegerlos, ¿verdad? Por supuesto, y ojalá se terminen también los centros de menores que los usan como escudo, aparte de para enriquecerse, pues también los usan como escudo y en esos centros de menores ocurren cosas dentro que no son muy agradables ni para los niños ni para los padres. Ojalá se termine todo esto ya de una vez. Muy bien. Pues muchas gracias por tu intervención y por tu comentario y esperamos, como hemos dicho, contar contigo en algún otro programa, ¿vale? De acuerdo. Venga, un abrazo, mami. Venga, un abrazo. Siento libre, libre como la estrella, como va con la botella que peta el cristal y empieza a navegar. Libre yo me siento libre, en el cielo está mi huella, tanto que luché por ella, qué bonito nombre tienes, libertad. Libre, 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 libre. Peta el volumen hasta que el planeta vibre, más libre que una liebre. Menos papeles que los bugas del vaquilla. Aquí llega la rumba del chinchilla, viviendo de su arte y solo con calderilla, tirando con lo justo. Me siento sobrado, si estamos más a gusto que un arbusto. Me sobran los billetes si tú estás a mi lado. Libre yo me siento libre, libre como la estrella, como bar con la botella que peta el cristal y empieza a navegar. Libre yo me siento libre, en el cielo está mi huella, tanto que luché por ella, qué bonito nombre tienes, libertad. Libre, 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 libre. Peta el volumen hasta que el planeta vibre. Libre yo me siento libre, libre como la estrella, como bar con la botella que peta el cristal y empieza a navegar.